Muy bien, les doy la bienvenida a todos y todas ustedes. Soy el pastor Rodolfo Olivera de la comunidad de Valparaíso y Viña del Mar. Les quiero invitar a esta charla con una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, inspíranos con la fuerza de tu Espíritu Santo para que podamos seguir tu voluntad, para que podamos entender tus designios y así perseverar en la oración, en la adoración y en el seguimiento a tus mandamientos. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, queridos míos, voy a empezar a compartir pantalla y así vamos a ir continuando con esta presentación. La esperanza en la liturgia y la himnología. Primero que nada, tenemos que entender qué es lo que esperamos con la esperanza. La esperanza es un proceso en el cual vamos aprendiendo a esperar. Desde ahí viene la palabra esperanza. Aprendemos a esperar en Dios. ¿Por qué? Porque siempre queremos que las cosas sean como nosotros queremos, rápido, inmediato y según nuestra voluntad. Pero en la esperanza esperamos algo, esperamos que se cumpla la voluntad de Dios y para ello aprendemos a esperar. Al mismo tiempo, aprendemos también a confiar. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios en la esperanza. Sabemos que las cosas no siempre son como queremos y por eso ponemos nuestras vidas, nuestras esperanzas en las manos de Dios. Y desde esa confianza en Dios aprendemos a orar, a unirnos con Dios, de tal forma que cada uno pueda sentir esa cercanía con Dios, ese diálogo constante, en donde a través de la oración podemos reforzar la confianza en Dios y al mismo tiempo la espera hasta que se cumpla su voluntad, la cual no conocemos, pero solo esperamos, confiados en que Dios sabe lo que hace. Y así aprendemos a vivir. Vivimos como cristianos y cristianas. No vivimos como personas que no tienen fe, que pensamos que estamos a la deriva, que pensamos que no nos quieren o que Dios nos está probando. Aprendemos a vivir como cristianos y cristianas confiados en Dios, en constante comunicación con Dios, esperando en Dios. Eso significa que ya no estamos buscando continuamente que se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Con eso esperamos en la esperanza, en esta vida, porque sabemos que la esperanza en la vida eterna depende solo de Cristo Jesús y de la fe que Dios nos da en su Santo Espíritu. Es así como desde el tema de esta charla llegamos a la forma en que vivimos la esperanza como cristianos desde el culto y la liturgia y la oración y los himnos. ¿Por qué estos dos temas? Porque como cristianos tenemos la tradición de reunirnos en el culto para vivir una experiencia de fe en comunidad. Compartir a Dios desde la fe y para la fe. Eso es lo que hacemos en cada culto. Compartimos a Dios, compartimos la fe, compartimos la esperanza. Buscamos esa esperanza y recibimos esperanza en la presencia de Dios a través de los medios de gracia, la palabra y el sacramento, que es aquello que Cristo nos deja para vincularnos con Dios.
para que ninguno de nosotros ande a la deriva, sino más bien esté seguro, abrazado, sujeto y firme en Dios. Para ello, en el culto, durante la liturgia, vamos recordando la palabra de Dios y recibiendo a Dios en su santo sacramento, en su presencia real, especialmente a través de la Santa Cena. En la oración y los signos vivimos una realidad más íntima, en donde oramos y cantamos para alabar y comunicarnos con Dios. Y siempre estamos en comunidad, ya sea en el culto o fuera de él. Porque cuando oramos solos, en la soledad de nuestra habitación, oramos unidos en la fe a la comunión de los santos, a esa comunión de los santos que recordamos cada vez que decimos el credo. En esa comunión de vivos y muertos, de los bautizados en el cielo y en la tierra. Nos unimos a los que estamos aquí y nos unimos a los que ya están en la esperanza de la resurrección y ya no viven con nosotros. Nunca estamos solos cuando oramos a Dios y por eso tenemos esperanza. De la misma forma, cuando oramos y cantamos juntos en la comunidad, vamos compartiendo la fuerza y el testimonio. Nos hacemos parte de las certezas y las dudas del otro, de las luchas, de la confianza. Y así vamos dando gracias a Dios en la oración y lo adoramos a través del canto. Por eso los luteranos cantamos tanto, porque lo hacemos como un testimonio de vida, un testimonio de fe, en donde a través de cada palabra, de cada nota, vamos tomando la mano de Dios y así aferrándonos a la seguridad en Él. Esto es muy importante porque muchas veces queremos hacer las cosas solos, pero Dios nos da los medios de gracia, nos da la posibilidad de comunicarnos con Él, precisamente para que ninguno de nosotros esté solo, sino siempre estemos esperando con esperanza, unidos y fortalecidos en la fe que Dios nos da. Por eso, cuando hablamos de espiritualidad, lo hacemos no como una visión de una experiencia mística, no buscando siempre que se haga nuestra voluntad a través de milagros, sino que tratamos de vivir unidos a Dios y aferrados a su amor, confiados en su perdón restaurador y a su salvación en Cristo Jesús. La espiritualidad no trata de estar volando por los cielos o creernos angelitos. La espiritualidad trata de estar unidos al Espíritu Santo. Trata de sentir a Dios, de vivir en Dios. Muchas veces pensamos que si nuestro espíritu no se eleva de una forma especial, si no hablamos en lenguas o si no nos suceden cosas extrañas o milagrosas, como que no tenemos espiritualidad. Más aún a los luteranos y especialmente los que hemos sido educados en la tradición alemana, vivimos lo que se llama una espiritualidad hacia adentro. Todo calladito, en silencio, sin molestar, todo con perfil bajo. Y esa es una forma de espiritualidad, pero no es la única. También podemos cantar con alegría. También podemos orar en voz alta, porque no importa cómo tú lo hagas, lo importante es que sientas la presencia de Dios en tu vida y que vivas en esa presencia. ¿Para qué? Para que tu espiritualidad
la presencia del Espíritu Santo en tu vida te ayude a esperar con esperanza. No para que se cumpla nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Para vivir con fe y confianza en Dios, conociendo sus promesas y su palabra. Esto es muy importante porque muchas veces queremos que se cumpla, como dije antes, la voluntad nuestra. Sabemos que cuando hay alguien enfermo, queremos que Dios sobre y buscamos milagros. Pedimos a Dios que sane al enfermo. Pedimos a Dios que nos quite el dolor. Pedimos a Dios que nos devuelva el trabajo. Pedimos a Dios que no sintamos hambre o necesidad. Y lo queremos rápido. ¿Por qué? Porque no queremos que nadie sufra. Pero las promesas de Dios no tratan de inmediatez hacia nuestras necesidades. Las promesas de Dios tratan de Cristo Jesús y de cómo la fe nos hace aferrarnos a Dios para soportar todos los embates de la vida. Justo hoy en el culto de la mañana veíamos el relato de el juez injusto y la viuda, en donde Jesús utiliza la parábola para enseñar a orar con insistencia y ser persistentes en la fe. Por eso, debemos entender que nosotros lo que buscamos como cristianos es que se cumpla la promesa de Dios. ¿Cuál es esa promesa? Es que vamos a vivir eternamente en Dios, que vamos a resucitar. No que no nos vamos a enfermar, no que no vamos a sentir necesidad o que vamos a vivir con todos nuestros seres queridos hasta los 200 años. Como cristianos a veces nos perdemos y pretendemos que las promesas de Dios sean como promesas personales, cuando la promesa de Dios se da a toda la comunión de los santos. Y esa promesa es presencia, esa promesa es salvación, esa promesa es que Dios está contigo, conmigo, con todos nosotros, y debemos estar seguros de ello para no decaer, para no perder la esperanza, para no transformarnos en víctimas de la fragilidad de la vida real. Y ese es el gran peligro. Por eso acá ponemos recordar las promesas y la palabra de Dios, porque cuando nos olvidamos de cómo son las promesas de Dios, empezamos a imaginarnos que las promesas de Dios tienen que ver con mi vida única y personal, cuando las promesas de Dios tratan de salvación para todos los que creen, no de milagros específicos para cada una de nuestras necesidades. Por eso, específicamente en el culto cristiano, lo que hacemos es un proceso de contacto con Dios en una cercanía única. Vamos a repasar brevemente lo que hacemos en el culto cristiano. Invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la presencia de Dios. Nos ponemos en presencia de Dios en cada culto. Y el Señor nos invita a, desde la palabra, confesar nuestros pecados para que así entendamos que somos nosotros los que nos alejamos de Él y no Él de nosotros. Y así el Señor se acerca a nosotros y nos dice que no son los sanos, no son los perfectos a los que Él viene a salvar, sino a los necesitados, a los pecadores, para que se conviertan, para que sientan la presencia de Dios y tengan una vida mejor. Entonces,
No empezamos el culto golpeándonos el pecho. Lo hacemos confesando nuestra necesidad de Dios, porque sabemos que solos no podemos, nos perdemos y perdemos la capacidad de esperar. Es así que desde el reconocimiento de nuestra necesidad de Dios, decimos, Señor, ten piedad, para que así, reconociendo la grandeza de Dios, entendamos que su realidad es una realidad de amor, de misericordia y perdón. Ya cuando estamos desde el abismo, en donde solo nos queda esperar en Dios, viene el bálsamo, la salvación en Cristo, en donde Dios perdona nuestros pecados que confesamos y nos renueva la promesa de vida eterna. Aquella promesa sellada con fuego del Espíritu a través del agua y la palabra en el bautismo. Este bálsamo nos dice, Dios te perdona, ponte de pie, sigue esperando, porque tu dolor, porque tu necesidad tiene consuelo y presencia en Cristo Jesús. Y es esta alegría de ser perdonados sin merecerlo, sino solo por amor a Dios, que nos lleva a unirnos al canto de los ángeles en la Navidad. Nos unimos a la confianza y restauración de los pastores en ese día que escuchan la gran noticia de que el Hijo de Dios ha nacido en Belén. Y decimos, gloria a Dios en las alturas. Nos unimos al cielo y la tierra para poner nuestra confianza en Dios, porque Dios mismo viene hacia nosotros. Desde esa restauración total es que escuchamos la lectura, especialmente del Evangelio, la predicación de la palabra, para que así recordemos lo que realmente dice Dios y no lo que muchas veces queremos que diga. Nuestra propia voluntad. Respondemos a la palabra con el himno. Ya cantamos al inicio también y cantaremos al final, pero este es el himno que refuerza la idea de salvación de Dios que ha sido predicada en el sermón. Y recordamos las palabras del salmista que nos dice, vengan, cantemos con gozo al Señor, a la roca que nos salva. No cantamos a cualquiera, no cantamos porque es lindo, cantamos porque tenemos la necesidad de hacerlo, porque es la forma que tenemos para expresar nuestra gratitud con Dios. Y qué mejor que hacerlo con aquellos que creen junto conmigo. Y no importa si cantamos bien o mal, no es una competencia ni un coro, es expresión de fe, es vivir en gratitud y cantamos agradeciendo a Dios. Y así respondemos una vez más, unidos a toda la comunión de los santos, a todos los bautizados en la tierra y en el cielo con las palabras del credo apostólico o credo niceno constantinopolitano. Confesamos nuestra fe porque hemos escuchado la palabra. Y ahora queremos, desde lo que escuchamos, responder con fe. Y decimos, esto es lo que creo, esto es lo que creemos, en esto nos unimos. Y por eso decimos que creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego oramos. Oramos por toda la iglesia en el mundo, por las necesidades personales y también comunitarias, finalizando con el Padre nuestro, la oración de Jesús, que nos hace precisamente darnos cuenta que Dios está con nosotros y que debemos vivir como cristianos,
perdonando de la misma forma en que Jesús nos perdona. Ya desde la elevación de la palabra y la oración es que podemos desearnos paz, recordando el Sermón del Monte, en donde Jesús dice, felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y es por eso que nos deseamos paz, para que así nos podamos reconciliar con el otro. Al principio del culto nos reconciliamos con Dios, pero falta reconciliarnos con el hermano, con la hermana, y ser sinceros en nuestra fe, buscar al hermano y abrazarlo, darle un beso de paz. Y aunque no seamos amigos, aunque no trabajemos juntos, podamos desearnos ese shalom, esa paz que es desear lo mejor que uno puede desear al otro y hacerme partícipe de esa paz en su vida. No solo un espectador, un protagonista de esa paz. Y así llegamos al clímax de nuestro culto cristiano, a la Santa Cena, a donde Dios se hace realmente presente en nosotros a través del sacramento, en donde el misterio, que es la presencia real de Cristo en su cuerpo y sangre, se desvela para que podamos reconocerlo. Es donde el perdón se hace real, donde la presencia se hace real, donde la comunión es real. Y así recordamos que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo, para que ninguno de nosotros dude que la presencia sostenedora y reconciliadora de Cristo en el pan y el vino es real. Sabemos que en el pan y el vino hay vida, porque Cristo es el pan de vida. Y sabemos y esperamos que el que viene a Cristo jamás tendrá hambre, y el que cree en Cristo jamás tendrá sed. Así nos acercamos a la Eucaristía, a la comunión, a la Santa Cena, con esperanza, con realidad, con confianza en que no se trata de que se cumpla nuestra voluntad, sino la de Dios, en que Dios pueda saciar nuestra vida de tal forma que cada uno de nosotros pueda tomar la vida con las dos manos, hacerse cargo de todos los desafíos y obstáculos, ponerse de pie y seguir viviendo. No porque la vida sea justa, sino porque Dios está contigo y conmigo. Y por eso nos levantamos, por eso vivimos, hasta en la muerte vivimos. Es por eso que la Eucaristía, la Santa Cena, es tan importante, porque es lo único que ya no depende de nosotros. Es lo único que en este caso depende de Dios. En nuestra iglesia existen distintas tradiciones con respecto a la comprensión de la Santa Cena, pero como luteranos tenemos la Santa Cena como la parte fundamental del culto cristiano. ¿Por qué? Porque la palabra predicada tiene un factor en donde el pastor o el predicador o predicadora debe salirse de su propio cuerpo para poder predicar la palabra de Dios y no la propia. Y no siempre lo logramos. No siempre predicamos bien. No siempre interpretamos bien. Somos seres humanos. A veces no tenemos un buen día, a veces no nos damos a entender, a veces a nosotros también nos falta comprensión de la palabra. Es por eso
que necesitamos del sacramento todas las veces posibles, porque ahí es donde está Dios. El sacramento no lo hace el pastor, lo hace Dios. Y si no aprovechamos el sacramento, el regalo de Dios, vamos a seguir haciendo como que todo depende de nosotros. De si yo estoy concentrado en el culto y no me duermo, si el pastor tiene un buen día o no, si la comunidad está presente o no. Pero en la comunión, en la Santa Cena, está Cristo realmente presente. Y por eso deberíamos tener en nuestras iglesias el sacramento, todos los cultos, todos. Y a la persona que dice que si tenemos Santa Cena muchas veces, pues le perdemos el sentido o se chacrea, no sabe lo que dice. Es porque se hace mal. Porque es ahí en donde realmente la espiritualidad cristiana se hace real en Dios. Es ahí en donde nos unimos a la comunidad de pecadores, vulnerables y frágiles, para recibir a Dios, para recibir a Cristo. Y más aún, nos unimos a la comunión de los santos en el cielo y en la tierra para unirnos en la esperanza de la resurrección. Recordemos que Jesús en la Santa Cena, en su última cena, está con sus discípulos en esa institución. ¿Y quiénes son esos discípulos? El que traiciona, el que niega, el que se escapa, el que duda. Esos somos nosotros. Por eso la única dignidad que necesitamos para ir al sacramento no es ser perfectos, ni tampoco un curso, sino necesitar de Dios, estar hambrientos de Dios, con hambre y sed, para que Cristo sea lo único que sacie nuestra vida, nuestra esperanza y todo lo que somos. Es por eso que es tan importante ir al sacramento e ir siempre, porque ahí, queridos míos, está Dios. Y esa es la verdadera espiritualidad cristiana, no solamente la que se comparte cada uno en sí mismo y en su soledad, sino la que compartimos juntos, unidos, recibiendo a Cristo Jesús como Él quiere que lo recibamos. Es por eso que podemos terminar el sacramento compartido en comunidad con un envío y bendición, recordando las mismas palabras de la bendición enseñada a Aarón para que bendiga al pueblo. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su amor, su perdón y su paz. Así dejamos el culto para que podamos vivir ahora saciados con el hambre y la sed, saciadas en Cristo Jesús, no en nuestra propia voluntad, sino en Cristo, para que así, desde Cristo, podamos hacerle frente al futuro y a cualquier necesidad con fe y esperanza en Dios. Es por eso que el himno es tan importante para nosotros. Es por eso que cantamos. Y cantamos para restaurar y renovar nuestra esperanza. Porque cuando nos unimos a otros, pasa algo maravilloso. Y es que la fe del otro empieza a tomar sentido para mí. En que las lágrimas del otro son también las mías. En donde la esperanza del otro también se empieza
a transformar en mi esperanza. Por eso que quiero compartir con ustedes este himno, el número 268 de nuestro himnario del culto cristiano, de Georg Neumark, un compositor luterano alemán de la época del pietismo, en donde precisamente se realiza una respuesta a la ortodoxia racionalista luterana del siglo XVII, después de la Reforma, hacia una necesidad de vivir la fe y no solo comprenderla, de experimentar a Dios y no solamente escribir sobre Él. Si vemos el texto, este himno nos habla precisamente de cómo enfocar nuestra vida de fe. Bendito el hombre que gozoso fiel se somete a su Señor. O sea, bendito el hombre, la mujer, la persona que vive bajo la voluntad de Dios. Porque así, confiando en Dios, edificamos sobre roca. No damos lástima, no damos pena, vivimos confiados para que ninguno de nosotros se pierda. Y eso solo lo hacemos cuando somos fieles a Dios. Cuando olvidamos las promesas de Dios y empezamos a pensar que las promesas de Dios son nuestras necesidades, entonces nos alejamos de Dios y nos sometemos a nuestros propios orgullos. Pero cuando entendemos que la vida real y sus fragilidades no nos alejan de Dios, sino más aún nos aferran a Él, entonces vivimos fieles y sometidos a su maravillosa y bondadosa voluntad. Por eso la pregunta que hace el himno es, ¿por qué te abrumas con tu carga? ¿Por qué te quejas del dolor? Porque cuando pasa eso, te olvidas del amor de Dios, te olvidas de sus promesas y empiezas a pensar, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué le pasa esto al vecino o a mi familiar? Y el por qué no está en Dios, porque Dios no nos prueba. Dios no está haciendo apuestas en el cielo a ver si tu fe te ayuda o no te ayuda. No, porque cuando piensas en esas cosas, cuando buscas, preguntas en Dios a la fragilidad humana en la tierra, así acrecientas tu sufrir, sin paz ni alivio conseguir. Porque buscas desde la razón una experiencia de fe, en donde en vez de tratar de escaparnos del mundo para irnos al cielo, debemos vivir en el mundo real, con el cielo en nuestro corazón. Y así te dice, paciencia, espera en Él, medita, calla con placer, para que así empieces a escuchar la voz de Dios y no solo la tuya, no solo tu dolor, no solo tu frustración. Porque Dios te quiso escoger, esa es su promesa y sin duda te ha de sostener. Sin duda Dios cumple sus promesas. No decaigas, no dudes, porque no se trata de tiempo, se trata del amor de Dios y las promesas de Dios. Por eso no creas que en tu congoja te abandona tu Señor. No, 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 porque las pruebas de la vida, no de Dios, son simplemente aprendizajes que tomamos o solo negamos. Ahora que entiendes que Dios nunca te abandona, aunque estés sufriendo, que tu alma se goce en la esperanza y en la fe. ¿Por qué? Porque estás confiando en Dios, porque puedes sufrir tribulación, duda, angustia con calma, orando y no dando lástima.
no pidiendo respuesta a Dios, sino sujetándote en Dios, sosteniéndote en Dios, fortaleciéndote en Dios. Pues quien confía en el Señor disfrutará de su favor. Y eso no significa que Dios va a hacer todo lo que tú quieras, sino que significa que vas a poder reconocer en tu vida que Dios está contigo y así alegrarte con Él, sufrir con Él, caer con Él y levantarte con Él. Qué hermoso es cuando podemos compartir la esperanza juntos mientras cantamos recordando las promesas de Dios. Creo que muchas veces gastamos demasiado tiempo en dar lástima, porque la vida no es como queremos, porque no se cumplieron las expectativas, porque murió aquella persona que yo amo, porque se enfermó aquella persona que no merecía enfermarse, por todas las injusticias del mundo. Pero si eso nos lleva a dudar de Dios, entonces nuestra espiritualidad se transforma en un razonamiento lastimoso que solo nos lleva a olvidarnos de Dios en vez de poner nuestras vidas en Él. Y así aprendemos a vivir desde la experiencia del culto, desde la experiencia litúrgica, desde el canto. Y si hacemos un análisis especialmente de los himnos de esta época, vamos a ver que en nuestro culto cristiano hay una capacidad de comprensión hacia las promesas de Dios que deberíamos realzar. Quizás algunas melodías son más cómodas que otras, pero aquella confianza en Dios plasmada a través de esas letras que exaltan la presencia de Dios en nuestras vidas, no deben ser miradas en menos, porque ahí es donde nos unimos a toda la tradición luterana también para fortalecernos en Dios. Y por eso la esperanza siempre es esperanza en Cristo. No esperamos que se cumpla nuestra voluntad, lo repito una vez más, que es una de las grandes dificultades de nuestra vida como cristianos. Esperamos en Cristo, esperamos la resurrección, esperamos la presencia de Dios, esperamos que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues que cada uno de nosotros crea, como dicen Juan 6. La voluntad de Dios no es que tú tengas una casa con un perro y un auto y la familia feliz. No, la voluntad de Dios es que tú creas y realices las obras de Dios. Y la obra de Dios es que tú creas. La Biblia está escrita, según Juan 20, para que creamos y para que en esa fe tengamos vida, vida en abundancia, vida eterna. Por eso toda esperanza está puesta en Cristo. Oramos y cantamos para practicar esa esperanza, confiados en la comunidad de Dios. Recordamos la palabra y las promesas de Dios para que juntos nos apoyemos, nos levantemos, nos sostengamos unidos en la esperanza de Cristo. Y nos unimos vulnerables y frágiles como pecadores necesitados de Dios en el sacramento de Cristo para restaurar nuestras vidas y compartir esas vidas en comunidad. Como vemos, podemos esperar que Dios haga milagros en nuestra vida o podemos utilizar lo que ya tenemos para vivir nuestra vida
con esperanza en Cristo. Podemos analizar todos los signos, podemos repetir todos los versículos, pero a la larga hay una decisión que cada uno de nosotros debe tomar. ¿Vas a tomar tu vida de fe en Dios y para Dios? ¿O te vas a echar a morir porque tu vida no es como tú esperabas? ¿Vas a poner tu confianza en Dios y utilizar los medios que Dios nos da para fortalecer tu fe? ¿O vas a dar pena porque Dios no cumple tus expectativas? ¿Vas a aprender a esperar con esperanza a las promesas de Dios? ¿O vamos a tratar de obligar y presionar a Dios para que rompa las leyes de la naturaleza por mi propio bien y me salve de tal o cual enfermedad o desesperanza? Muchas veces queremos inventarnos a un Dios a nuestra necesidad, cuando el Dios que tenemos ya es perfecto. El Dios que tenemos está con nosotros, viene al mundo para mostrarnos su amor. Abre las puertas del cielo para mostrarnos la resurrección. Y nos dice, ahora vivan, vivan y aprendan a esperar correctamente. No en que se cumplan sus deseos, sino en que se cumplan las promesas de Dios. Y esa promesa se cumple hoy mismo cuando damos gracias a Dios, cuando sentimos a Dios y cuando ponemos nuestras vidas en sus manos, en esperanza. Oramos, cantamos, leemos su palabra, todo esperando a la voluntad y bondad de nuestro Dios. Pues que así sea en vuestra propia experiencia de fe y que sea Dios mismo quien renueve esa esperanza en Cristo Jesús. Cada vez que le oramos, cada vez que recordamos su palabra, cada vez que compartimos su santa comunión entre nosotros. Amén. Muchas gracias, queridos míos, por vuestra atención. Quedo aquí disponible por si hay alguna pregunta o comentario. Tienen que activar el micrófono si es que alguien desea hablar. Y supongo que acercarse al micrófono también. Ahí está. Sí. No sé si me escuchas, Rudy. Sí, sí. Sí, mira. La liturgia está al servicio de la conexión de Dios con el hombre. Entonces, el objetivo de fortalecer esa conexión, de fortalecer la esperanza. Sin embargo, nuestra liturgia, a diferencia de la católica, que es rígida, la de nosotros es dinámica. De hecho, tomaste un himno precioso, de una etapa preciosa, pero preciosa para nosotros que sabemos. ¿Entiendes? Sin embargo, los jóvenes, yo no voy a decir los jóvenes, sino voy a decir las nuevas generaciones, ¿ya? Que van a venir en unos años más, ¿no es cierto? Carl, que está acá presente, ¿no sé? Y seguramente va a ser pastor o va a ser, no sé,
líder de estas nuevas generaciones, estos himnos antiguos, la verdad es que no le dicen mucho. De hecho, tienen otro lenguaje. ¿Ah? ¿Cuán pertinente? ¿Qué cuidado hay que tener? Puerto Juan mismo, ¿no es cierto? Tú eres una de las personas que introdujo el nuevo canto cristiano, por decirlo de alguna forma. ¿Qué cuidados hay que tener frente a lo que se viene en el futuro? Porque cuando yo canto con mis alumnos Castillo Fuerte, la pregunta siempre es la misma. Sabaoth, ¿qué es lo que es? ¿No? Y al final se transforma en una explicación lexicológica del himno que en el fondo llevar la liturgia y el himno hacia. Sí, sí, claramente lo que tú dices, Alexis, es muy cierto. Y gracias a Dios, nuestra liturgia es dinámica. De hecho, a los que se dieron cuenta, yo uso otro orden que en otras iglesias de Chile. Hay razones teológicas para eso también. Pero con respecto a lo de los himnos mismos y la constante problemática de la renovación de los himnos, yo creo que no hay ningún problema. Yo no estoy, como pastor al menos, y en mi tradición tampoco cerrado a escuchar y cantar himnos nuevos. Nuestro tema es más que nada práctico de que hay que hacer un himnario nuevo. Y eso cuesta, tarda y hay que hacerlo. Pero gracias a Dios no tenemos ese problema. No es que haya que pedirle permiso a alguien, sino que si la comunidad está de acuerdo y se une en renovar esa liturgia o ese libro de cantos, mejor aún que se haga. El gran tema que yo creo es que hay que tener dos o cumplir con dos características en cualquier tipo de proyección de cambio en la iglesia. El primero es que se haga en comunidad. No puede venir el pastor a cambiar una liturgia porque no le gusta la que encontró. Eso se arma con la comunidad. Tampoco la comunidad le va a decir al pastor cómo hacer la liturgia. Se arma en comunidad porque trabajamos juntos y el pastor es parte de la comunidad. Y como parte de la comunidad es un elegido de esa comunidad para ejercer el ministerio de la palabra y los sacramentos, pero lo hacemos como parte de la comunidad, no como semidioses. Entonces, todo cambio y transformación, mejora o evolución de la liturgia o los cantos se hace en conjunto con las distintas generaciones, para que así el libro que se realice o los cantos puedan cumplir con el agrado mínimo común de, ojalá, la mayoría de la comunidad. El segundo punto es la teología de las letras. Es lo que hacemos, o lo que hago yo al menos, para crítica de muchos, con los cantos que cantamos durante muchos años en la pastoral juvenil. Yo no tengo ningún problema y ningún reparo en que si hay un himno, una canción hermosa y con la cual se identifican los jóvenes, le cambio la letra. ¿Por qué? Porque no se trata de cantar cualquier cosa, se trata de cantar para que ese canto fortalezca nuestra fe y no solo cantar gloria a Dios y gloria al Rey, sino que lo que hacemos nos haga sentir que estamos orando a Dios. Y por eso todos los cantos que se cantan en la iglesia deben sí o sí pasar por una revisión teológica para que no caigamos en meritocracia dentro del himno, en pruebas dentro del himno o en dudas de fe dentro del himno. Por eso cité este himno de Bendito el hombre que gozoso, porque la letra es perfecta y asimismo también
su canto, sus tonos, su melodía. Creo que eso es imprescindible. No hay ningún problema en cambiar, en modificarse. No podemos tener la misma liturgia en la iglesia durante 50 años. Y nuestro himnario también tiene que mejorar. Nosotros ya estamos en ese proceso de un himnario nuevo aquí en Valparaíso. Y lo vamos haciendo juntos. Y yo le digo a las personas, mira, tráeme aquel himno que escuchaste la otra vez en un matrimonio y lo vemos. Y la gente está buscando himnos para que vayamos armando un himnario que pueda identificar a la mayor cantidad posible de la comunidad. Pero yo les digo, cada himno va a pasar por el necesario proceso de luteranización, porque no es llegar y cortar y pegar, todo debe tener un contexto y un proceso de enseñanza y aprendizaje en donde nos hacemos parte y lo hacemos juntos. Y ese proceso teológico también lo hacemos juntos. No es que el pastor se encierra en una pieza oculta a definir él lo que es así, sino que cada himno se conversa, se hace con tiempo. Si hemos pasado 150 años con el mismo himnario, podemos pasar uno más hasta que podamos tener algo que nos una y que ojalá pueda responder a nuestras necesidades espirituales. Siempre hacerlo juntos y como luteranos y luteranas. Yo tengo una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre templo e iglesia? ¿Hacen las mismas actividades, las mismas cosas o son diferentes? ¿El templo es más grande que la iglesia o tiene el mismo tamaño? La verdad es que son diferencias en cuanto a significado, porque en realidad la palabra templo es lo que corresponde a lo que nosotros llamamos iglesia. Cuando decimos voy a la iglesia, en realidad estoy diciendo voy al templo a reunirme con la eclesia, que es la comunidad, la reunión de los fieles. El templo es el edificio, la iglesia es la traducción del griego eclesia, que significa asamblea de los fieles, reunión, comunión, es la comunidad. Pero en nuestro lenguaje le decimos iglesia al templo, porque siempre vamos a la iglesia a juntarnos con los demás, a vivir una vida en comunidad, que es muy, muy, muy importante. Así que no trata de tamaño, trata de arquitectura y de la comunión de personas que ocupa esa arquitectura, ese edificio para adorar y unirse a Dios. Agradecido, Rudy. Yo de ustedes, muchas gracias. Ha sido un verdadero placer. Que terminen muy bien el día. Gracias, Rudy. Cuídense mucho. Cariños a todos. Gracias, Rudy. Te pasaste tu tiempo y por todo ya. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.